Seguimos informando aquí por C9N, vamos urgente con Blanca López. Blanca, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Y bueno, hace instante culminó un operativo a cargo del Departamento de Crimen Organizado y la Fiscalía del Departamento del Guairá. Estamos hablando de un caso de estafas millonarias. Ya se encuentra detenido Antonio Ramón Cáceres. Él mismo también está en compañía de su esposa, María Angélica Oviedo, que es funcionaria del INDER. Comisario Luis López, ¿cómo operaba esta persona? Y estamos ante una entrega vigilada de dinero, con lo que se confirma de esta manera la estafa. Asimismo, en estos momentos estamos procediendo al levantamiento de las evidencias, de las documentales correspondientes. Se procede a la detención de la persona indicada, el victimario correspondiente. Asimismo, se encontró el dinero con la cual es objeto de la estafa correspondiente de la víctima, quien presentó la denuncia en la ciudad de Villarrica ante la Fiscalía Penal correspondiente. Entonces ahora mismo estamos en proceso de búsqueda de más documentales que eventualmente también podríamos tener más víctimas al respecto. Bueno, para que la gente entienda, comisario, cómo operaba este señor Antonio Ramón Cáceres. Esta persona prácticamente fraguaba títulos de inmuebles con costos exorbitantes que vienen de 120, 150, 80 millones de guaraníes. Entonces eso hacía y vendía prácticamente los documentos falsos, apócrifos a las víctimas, y una vez que las víctimas llevaban las documentales en la escribanía correspondiente, se daban por enterado de que las constancias, los instrumentos eran falsos, como también los títulos, los padrones, los catastros. Ciertamente fragaba todo lo más importante, pero en particular la estafa consistía en ir a mostrarle los inmuebles a las víctimas, pero al final le dan los documentos falsos con el cobro de guaraníes correspondiente. Ahora se le hizo una entrega de 10 millones, él hizo un recibo común y le entregó un título con unos sellos. Ese título es una fotocopia de supuestamente el inmueble que este señor está comprando. Así mismo, y podríamos hablarnos que esta copia sería copia de otras copias. Entonces, al simple mirada podemos observar de que se ha fotocopiado en varias oportunidades esta copia, por valga la redundancia. Entonces ahora vamos a proceder a ingresar en la oficina correspondiente, donde podríamos encontrar más elementos, más víctimas, más documentos. Esto se hizo de urgencia ya porque se tenía que hacer la última entrega, comisario. Asimismo, se pactó la entrega en el transcurso de esta mañana, entonces de carácter urgente se procedió a la solicitud de allanamiento en el Ministerio Público, el Poder Judicial correspondiente, entonces a los efectos de salvaguardar también a la víctima y a los futuros que podrían estar también a la vista. Bueno, gracias, comisario. Vamos a hablar sin mostrarle a la víctima para que nos cuente un poco cómo él detecta que... No te vamos a sacar en vivo, solamente en la entrevista, no vas a salir en cámara. No, en cámara no. ¿Cómo vos te das cuenta que estabas ante una estafa? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lastimosamente accedí a este señor porque me decía que él tenía la facilidad de conseguirme las copias de título, porque el mío era muy antiguo y tenía que informatizar, cambiar algunos datos en el catastro. Entonces yo le di el viejo con una suma de entrega de 15 millones adelantado. ¿Pero vos ya tenías esa propiedad? No, el título viejo que tenía. Si tenía que hacer unos recambios supuestamente. Y él en 3 días me da uno y me cobra 80 millones. ¿Y vos le pagaste hoy esos 80 millones? Claro, tengo la escribanía, tengo testigos. ¿Y te fuiste a la escribanía y te dijeron, ese título no sirve? Ese título no sirve, mira. ¿Cuántos títulos hay? No te dijeron, aparecen. Y aparece a estar muchas víctimas de ese tipo. Muchas víctimas. Sí, muchas víctimas. ¿Y era una fotocopia lo que te dio? Una foto, ya viste, ahí tiene la fiscala. Una fotocopia con un sello. Suello trucho. ¿Cómo hace para convencerte? Imagínate la propuesta que te hace. Te ofrece una propiedad de 20, 30 hectáreas con una suma ínfima de 70, 80 millones. ¿En qué zona, por ejemplo, era tu propiedad? Y mayormente en la zona Guairá. Guairá. Sí. ¿Y vos te fuiste a ver la propiedad? Claro que me fui, él se constituyó ahí mostrando que él era el dueño. Sí. Y vos miraste y claro, y claro, si no había alambre, no había nada, no había inconveniente. ¿Hiciste un préstamo? Tengo todos los recibos. Y era para entregarla. Era para entregarle.
¿Qué sentiste ahora que llegaste y encontraste esta tremenda casa? Que, pues, no, ya sabía lo que se dedicaba el tipo, pero ahora ya se comprobó que es cierto lo que hizo todo. Bueno, 3 víctimas en total, compañeros. Hay gente que entregó 40 millones, 80 millones. Blanca. Distintos montos, ¿sí? Sí, estamos siguiendo atentamente y le escuchaba a este hombre referir que la oferta fue tentadora desde este inicio. No sé cuántas hectáreas le ofrecieron a él por no sé qué suma, 10, ¿verdad? Y, 10. o sea, 80, 70 millones. ajá, digo nomás, ¿cómo se dice? Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Si vos querés hacer una transacción regular, ordinaria, respecto a un inmueble, yo interesado en comprarle a Raúl Bogarín la propiedad que tiene de 100 hectáreas en Pirayú, lo primero que yo tengo que hacer es acceder a una copia del título y con mi escribano o con mi escribana de confianza hacer las averiguaciones iniciales en los registros públicos y en catastro. ¿En qué condiciones está ese título? Claro. Y a partir de allí continuar Con la negociación. con el negocio. Pero O este hombre hacer la entrega. Le hacen entrega de un recibo común. Así no funciona. O sea, tanto el sindicado como estafador como el cliente, algún grado de responsabilidad en cuanto a que cayó directamente este hombre, confió muchísimo o también quiso sacar ventaja de esa más situación. más de uno. ¿Perdón? Más de uno. Hay propiedades de 100 millones, más de uno. Son 3 las denuncias que están en la Fiscalía de Guairá. Y él tiene todo un esquema en donde se va y le muestra el lugar, la gente convencida. Sí. Y es que se va ahí pensando que tiene esa propiedad. Y por otro lado, la esposa es funcionaria del INDER. A eso iba. O sea, accede a información privilegiada. Seguramente también allí maneja muchas documentaciones, muchos títulos. ¿Y esos inmuebles son del INDER o de supuestos propietarios particulares? Más datos no te puedo ir dando porque te cuento que esto es un trabajo que lo estamos haciendo Sí. desde anoche. Ajá. Desde anoche que estamos con esto. Estamos ahora accediendo más información porque toda la comitiva, una vez que se tuvo las respectivas órdenes judiciales, se trasladó en horas de la tarde, noche, hasta la capital del país, hasta San Lorenzo. Ahí se montó un equipo en un lugar determinado y ahora estamos accediendo ya a lo que significa este proceso. Ya. Lo que sí tenemos es un esquema en donde esta persona hace de que tiene información privilegiada y ofrece terreno y se va al lugar y le dice, mira, está acá por tanto, y posteriormente para que ellos puedan acceder a las documentaciones correspondientes. Ahora, Blanca, esto tuvo conocimiento del sí. Departamento contra el Crimen Organizado. Ya, estamos hablando de una estructura importante que ha sacado millones de guaraníes. ¿Y esta suntuosa residencia a quién pertenece? ¿Dónde están ustedes ahora? Y le pertenece a Antonio Ramón Cáceres. ¿Perdón? Te escuchamos bajo. Antonio Ramón Cáceres. ¿Qué? Antonio Ramón Cáceres, que sería el presunto estafador con quien se hizo la cámara oculta de la entrega de los 10 millones, que era el último pago para que le entregue ese documento al cual tuvo acceso la víctima la persona que hablábamos. Y hoy tenía que hacer la última entrega de 10 millones de guaraníes. Estamos en que es San lo que Lorenzo, estamos ¿verdad? viendo allí. En San Lorenzo, estamos Ya. en la ciudad de San Lorenzo. El sindicato estafador, este hombre, Y a el quien peligro- le tenemos en imagen, este señor canoso, anteojos. Así mismo, así mismo. Ya, y la esposa que es funcionaria del INDER, ya la vemos sentada, suponemos que es la esposa. Esa es la esposa. Esa es Ya. la esposa. Ella salió cuando justamente llegaban los investigadores. Hay 2 vehículos de alta gama estacionados acá. Y había mucho sigilo porque se manejaba la información que esta persona podía tener armas. Y si te mostramos, hay un portoncito que une a esta propiedad. Vamos, Anderson. Ah, mira, la muralla, revestida con piedras especiales. Tremenda la Que residencia. une con esta propiedad. Ajá, que seguramente es de él también. Y aparentemente, O de según algún los familiar. vecinos, ya nos dijeron que sí. Allá hay un Sí. portoncito que hace
conexión entre ambos inmuebles, ¿eh? Sí, por eso era el temor también de que se pudiera producir la fuga y sobre todo porque llegar hasta el lugar también no es fácil, porque fíjate, tenemos un pasillito Quiero de un justamente... lado Ah, y después mira. o sea, era un poco difícil para la policía hacer el trabajo de inteligencia para mantener el sigilo dentro de esta operación. Claro. Es un inmueble estratégico, digamos, y de valor multimillonario, hay que decir. Habría que ver a qué se dedicaba, pareciera ser ya un jubilado el hombre. Acá aparece en un ¿Contrato? diario escrito, no, Ajá. del 2009. Él era gestor Mira. en el INDER y tuvo suspensión condicional del procedimiento. Un buen dato que nos pasa Raúl Blanca, ¿eh? Sí, O sea, él era del INDER. O maneja paité de este joven. A él le dispuso en aquella vez el juez varias condiciones como prohibición de salida del país, de acercarse al INDER deberá y debía abonar en ese entonces una suma de Era 250.000. Sí, gestor, Gestor del INDER. sí. Así aparece él. ¿Y la esposa? Recibimos la información acá, justamente averiguando el nombre. Aparece que este señor era gestor del INDER. Años atrás. Tiene antecedentes años atrás y él estaba retirado del INDER. De hecho que ahora mismo estamos procediendo a las informaciones correspondientes. Sí sabemos que esta persona tiene o tuvo antecedentes casi por los mismos hechos. Entonces, ahora mismo estamos haciendo las consultas pertinentes en los lugares que corresponde para saber los más datos sobre esta persona. Allí, la información que se manejaba era que habría más víctimas posiblemente, pero fueron 3 las que se acercaron a hacer su denuncia. Nosotros en esta unidad penal fiscal se tiene 3 denuncias. Por los documentales que estamos encontrando nos da esta posibilidad de que existan más. Es decir, esa copia que vimos, que le entregaron a la víctima, ¿esa misma copia, esa misma propiedad o son otras propiedades? Estamos detallando eso, vamos a verificar cada documento que encontramos. Creemos que podría ser la misma copia. De hecho que tenemos recibos comunes, como le entregaron a esta víctima de ahora, varios recibos comunes que prácticamente estamos teniendo ahora incautados. ¿De cuántos más o menos? ¿De cuántos millones? No, todavía no estoy mirando fehacientemente el número de cada recibo, pero sí ya estamos teniendo unos cuantos. De las 3 víctimas, ¿de cuánto estamos hablando? De las 3 víctimas estamos hablando aproximadamente de 160 millones de guaraníes. Solamente de esas 3, esas son víctimas nuevas. Son las víctimas nuevas con las causas con las cuales estamos ahora. ¿Cuánto más o menos contactan con este señor y cómo ellos contactan con él? De hecho que las personas, las víctimas, están en busca de inmuebles a los efectos de realizar algunas empresas, algunos trabajos. Entonces contactaron con estas personas porque estas personas ponían a la venta ciertos inmuebles que a ellos les interesaba. Entonces, a partir de ahí se ponen en contacto, se hizo una entrega de 40 millones por un lado, 80 millones por otro lado. Entonces, a partir de ahí comenzamos con este trabajo de investigación con la Fiscalía. La esposa sigue siendo funcionaria del INDER. ¿Ella podría estar dentro del esquema? No se descarta en ningún caso que podría estar, como también no. Pero desde el momento que estamos en esto, estamos buscando todo también que... Bueno, se fue la compañera Blanca López. En instantes vamos a volver con ella. Y leyendo acá nuevamente... Sí. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Repetimos el nombre? El nombre, Antonio Ramón Cáceres Armoa. Él Ramón Cáceres Armoa. estaba involucrado en 2009 junto con Dionisio Javier Peña, supuestos hechos de cohecho pasivo y agravado, que en este caso estaba en ese momento el fiscal Arnaldo Yucio. Y acá dice en una parte, pedían sumas de dinero con la promesa de conseguir titulación de tierras supuestamente fiscales en esa institución. En aquella época, en 2009. Y en un operativo justamente encubierto fueron aprendidas varias personas. Entre y en ese entonces, entre ellas él, y en ese entonces había pedido la suma de $4.500. Siempre se maneja con alta suma. Acá vemos la suntuosa vivienda, que es el resultado. De vuelta, Blanca, contigo.
Bueno, en este momento están aparentemente tumbando una puerta que está cerrada. Estábamos escuchando de que trataban de abrir una puerta, aparentemente en busca de más documentaciones, compañeros. No sabemos exactamente qué es lo que pasa. Esto ya generó el malestar de la esposa del detenido, de la señora Angélica Oviedo. Aparentemente hay una chica que estaba durmiendo en el lugar. Entiendo que no le habilitaron para el ingreso, entonces a partir de ahí procedieron a forzar esa puerta, que es lo que estamos escuchando. Ahora, así al otro lado, frente al otro lado, ahí están conectando con la otra casa. Con el otro inmueble, sí. Varios otros vehículos también allí. Y anda a saber, Silvio, si Blanca, si estos vehículos lo tomó como parte de pago. Sí, hay muchas cosas que investigar acá, pero este esquema de ofrecer terreno ajeno incluso se volvió medio común en los últimos tiempos a través de las redes sociales. Ahí incluso dice vendo ese vehículo. Sí, por eso te digo, hay que extremar cuidados a la hora de hacer una transacción sobre un inmueble. Como te dije, tomar todos los recaudos, uno como comprador, ¿verdad? Recaudo legítimo. Yo creo que varias personas se dejaron llevar por esta mención de la INDER, que ellos trabajaban ahí en ese lugar y entonces una especie confiaban. de garantía adicional. Exactamente. Estamos escuchando una discusión. ¿Sí? Estamos escuchando una discusión de que una pieza ellos cerraron. Y le está reclamando el asistente fiscal. Esa pieza estaba abierta, ¿por qué cerraron? Y ahora nuevamente se dirigieron al interior de esta habitación. No sabemos qué documentaciones puede haber ahí. O sea, un asistente fiscal pero la acompaña. sí le reclamaron. No, está la fiscal, está el asistente fiscal. Ya. Acá. Mira lo que es ese Ahí enrejado. están entrando. No, ese lugar En está- ese enrejado, hermano, ahí tenés mínimo tener 50 millones, solamente en la reja. Allá, En el allá, murallado. En esa No. pieza. completo. Ese es el área donde están. En esa pieza entraron. Ahí vemos Sí, los de flashes. repente escuchamos que están movimientos en el interior y empezaron a golpear una puerta para ingresar. Y ahí ya estamos viendo a la fiscal que está revisando algunos documentos. Tienen un vidrio polarizado. ¿Qué tal las imágenes, Anderson? Imposible porque tenemos reflejo. Sí, pero se logra ver el movimiento Blanca, incluso flashes de celulares. Se logra ver. Sí. ¿Quién es la fiscal, decía Blanca? En instante te voy a confirmar. En instante te confirmo. Excelente, excelente. No, te decía nomás también, Raúl Blanca, que este tipo de estafas afectaron también a varios colonos brasileños y de otros países, incluso que pretendían hacer adquisiciones de inmuebles, inversiones en nuestro país, en la zona del Alto Paraná. Ahí hay otra rosca que viene operando desde hace bastante tiempo también y prácticamente el mismo esquema. Te ofrecen un inmueble interesante, te llevan a mostrar ese inmueble que te comentan, pero sin embargo todas las documentaciones son apócrifas. Sí. Y por lo general se tiene que dar esa famosa entrega inicial para continuar con el negocio. Y como la oferta es tentadora, es interesante. Sí. Y hasta tanto catastro empiece a afinar y ver cuáles son registros públicos, cuáles son los documentos realmente legales y originales, este va a ser un negocio redondo para mucha gente. No va a ser el primer caso que está llegando a nosotros de títulos superpuestos. Sí, también. Que si uno averigua, por ejemplo, hay 2, 3, 4, 5 y 6 títulos de un mismo lugar que varias personas exigen esa propiedad y es un lío bastante grande. Totalmente. Y con contubernio también de esferas judiciales que otorgan el desalojo de algunas personas, inclusive de gente que
tiene un subcapión o son sus tierras ancestrales. ¿Te recordás aquel caso reciente todavía de este ciudadano español y su familia que fue sacada violentamente de un valiosísimo inmueble en la zona de Luque, cerca del aeropuerto? Al final, después de una larga lucha judicial, pudieron recuperar, pero ya se hizo un daño terrible a la familia. Creo que terminaron saliendo del país inclusive. O sea, hay historias e historias Sí. que tienen como Alto afectados. Paraguay. Sí. Alto Paraguay es una zona minada de documentos, de propiedades que tienen 1, 2 y 3 documentos, en donde hay litigios de los cuales casi nunca vamos a saber por la distancia que tiene ese lugar Claro. a la capital del país. La gente dice, esta es mi propiedad, yo le compré, este es el dueño original. Hay dueños, así como el de este vehículo, que vendieron muertos, estando muertos, y eso está en registros públicos. Es así. Por eso es que queríamos hablar también con la presidenta del INDER, Gael González Yalup, para que nos dé un poquito también ella su visión de esta problemática, porque es una cuestión que se arrastra desde hace décadas. Y además, antes era antes del INDER como IBR, Sí. luego INDER. Y el también hace títulos ahí. Sí, pero ahí hacía que los muchachos ya... Y mancha también el nombre de la institución, muy golpeada, ya mencionando que son de ese lugar y que iban a conseguir porque tenían contactos. Claro. Expectante, Blanca, entonces del resultado de este procedimiento, pero supongo que lo llevarán detenido al hombre. No sé qué dispondrá la fiscal, porque estaba allí todavía el hombre, no fue esposado, en fin, como se suele dar en otras intervenciones policiales del Ministerio Público. Bueno, en estos momentos primero sí, se hace todo el trabajo de confirmación que este dinero fotocopiado era el dinero efectivamente entregado antes del ingreso del personal de crimen organizado. Ahí ambos tienen que estar presentes. Claro. Y luego la verificación para buscar el documento original o los documentos de los cuales se hacen copias de ese documento que tenemos en vista. Ya hemos pasado ese documento. Me gustaría ver eso. Que tenía que entregarle. Enviamos Perfecto, ya, perfecto. temprano enviamos. Inclusive tienen también ya el recibo común Sí, que estuvimos... le entregó por los 10 millones. Ya. Sí, acá veo que ya se tienen esos documentos. Vamos a ir mostrando Sí, también. es el documento. Ya te das cuenta la poca legalidad que tiene ese documento, que ya era el documento final para que este señor le lleve a su escribana y de esa manera ya tome posesión de esa propiedad en el departamento de Guairá. Y bueno, habrá que ver si este señor tomaba posesión, cuántas otras personas después iban a presentarse en el lugar reclamando el mismo derecho, en fin. Así funciona este esquema, Blanca. Y así como vamos se podía hacer una ciudadela. Y realmente. Bueno, continúa este procedimiento entonces en esa zona de San Lorenzo. Estamos expectantes de un siguiente contacto, ¿te parece? Bueno, estamos pendientes. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Hasta luego. Hasta luego. Desde San Lorenzo. Tenemos la música de feliz cumpleaños.